Y empecé a trabajar en el mundo digital por pura casualidad de la vida, porque me había quebrado, pero me quebré duro. Año 98 duré pagándole a los bancos en cómodas cuotas mensuales hasta el año 2007 y por casualidad entré al mundo digital en el año 99. Trabajé en el mundo de la publicidad en internet hasta el año 2011, vendí mi compañía a una compañía americana y dije, creo que hay una oportunidad gigante en el mundo de los contenidos y se me ocurrió montar una plataforma en donde conectamos proveedores de contenido con clientes. Como le decía ahorita a Daniel, yo no dimensioné en el pedo en el que me metí. Por una sencilla razón. Lo primero es porque todo el mundo cree que el contenido es todo. Y creo que hay que diferenciar qué es content marketing, de storytelling y de branded content. Para la gente no es claro eso. Entonces empecemos y creo que es importante para que podamos seguir diferenciar los tres conceptos. Storytelling es cómo a través de contenido logramos que los usuarios se enamoren de las marcas. El storytelling tiene un componente emocional muy importante. Después pasamos al branded content, que es lo que la mayoría de la gente confunde con el content marketing, que como dice su nombre, es branded. Es contenido entretenido, interesante, pero que al final de cuentas ustedes se dan cuenta que está pagado por una marca. Y normalmente ese contenido vive en activos que no son de la marca. ¿Quién de ustedes sabe qué es un publireportaje? 1, 2, 3, 4, 5. Lo pregunto porque me pasa que cuando hago esa pregunta, la gente 26, 27, 24 años no tiene ni idea qué es un publireportaje. Y resulta que los publireportajes yo diría que en el mundo de los medios fue la primera aproximación al branded content. Y era que las marcas, como no tenían audiencias, le pagaban a los medios impresos para que hicieran un reportaje de qué hacía la compañía. Finalmente, ¿por qué lo hacían? Porque como las marcas no tenían audiencias, es decir, no tenían cómo interactuar con sus audiencias, pues le pagaban a los medios. Entonces le pagaban al periódico del Tiempo porque sacaron una página completa de un reportaje hablando de el cannabis medicinal, pero que al final de cuentas quien pagaba era la compañía que vende cannabis medicinal. Y pasamos al content marketing, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente crear contenido interesante, atractivo, interesante, pero de aspecto cero publicitario. Y tiene dos particularidades. La primera, que el contenido tiene que vivir en un activo de la marca. Es decir, la marca se debe empezar a convertir en medio. Y ese es un cambio radical en lo que tenemos hoy en día. Que una marca tenga que empezar a pensar cómo se convierte en medio es un tema muy, pero muy profundo. ¿Por qué? Porque antes la competencia, cuando sale de Internet, entonces el problema era que los medios perdían sus audiencias porque Internet se las estaba chupando. Y ahora el otro problema que sale es que ahora las marcas empiezan a crear contenido para ellas competirle directamente a los medios y tener sus propias audiencias y no depender de los medios para comunicarse con ellas. Entonces creo que es muy importante este tema para que todos entiendan de qué estamos hablando. O sea, el marketing de contenido es, al final de cuentas, es cómo logramos que las marcas se conviertan en medios de comunicación. Y aquí digamos que lo que mencionaba Juan Camilo, Daniel y Natalia, pues finalmente todos jugamos un papel complementario en este nuevo, digamos, espacio digital que se empieza a formar. ¿Sí? Chévere esa aclaración, Juan Carlos. Acá, ¿cuántas personas son emprendedores? Levanten la mano, por favor. Bueno, bastantes. ¿Cuántos trabajan en empresas y tienen que ver con contenidos? Bueno, está bien repartido. Creo que es como casi que toda la audiencia de una u otra manera está involucrada. Acá hay algo tremendamente interesante. Todos los que hemos emprendido siempre tenemos algo, y cuando nos hablan de marketing de contenidos, pensamos en lo que hacen las grandes marcas, Red Bull, Coca-Cola, presupuestos gigantes, y arranquemos por esa parte. ¿De qué forma se pueden aprovechar las ventajas del marketing de contenidos en microempresas o emprendimientos, startups, y que todos podamos ser parte de este negocio? Arrancamos contigo, Natalia.
Pues yo creo que el marketing de contenidos se puede dar en todas las escalas. Obviamente una compañía con presupuestos más grandes podrá hacer de pronto más cosas, pero todo el mundo desde una pequeña escala las puede empezar a hacer. Como les estaba contando ahorita, si ustedes tienen un emprendimiento pequeño y quieren darse a conocer, una forma excelente de hacerlo es generando contenido de interés para su público objetivo y difundiéndola en sus redes sociales, en su LinkedIn, en un montón de lugares para que las personas descarguen, yo qué sé, el ebook o vean el newsletter o la infografía que están generando. Esa es una manera de hacer marketing de contenidos, haciendo contenido precisamente de calidad para que eso pues se traduzca luego en ventas o nuevos clientes para ustedes. Entonces digamos que yo creo que todo el mundo desde una pequeña escala, todo el mundo seguramente tiene algo que decir, toca eso obviamente dedicarle tiempo y esfuerzo a generar contenido que realmente sea de calidad para que tenga un impacto el que ustedes quieren, en la audiencia que quieren, el compartido sea visto, sea leído, sea compartido con otras personas, etcétera, y eso pues se traduzca pues finalmente en lo que uno busca y es posiblemente nuevos clientes. Entonces yo creo que es algo que se puede hacer en todas las escalas. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos desde la óptica de influencer marketing, acuérdense que yo hablo un poco desde los influenciadores, que es lo que yo hago. Estamos trabajando, por ejemplo, con varios de nuestros clientes en ayudarles a generar contenidos con influenciadores. ¿Y esto cómo funciona? Todas las marcas cada vez pues, tienen más necesidades de generar contenidos en sus diferentes plataformas digitales y lo que les estamos diciendo a las marcas es, por ejemplo, usted quiere mostrar tiene una línea de productos de belleza muy grande, necesitamos mostrar todos los tutoriales de estos productos de belleza, ¿por qué no contratamos influenciadoras que tengan muy altos estándares de producción, que sean influenciadoras de moda y belleza las contratamos para que me produzcan contenido para mi marca? Y ponemos ese contenido que está generando ese grupo de influenciadoras de moda y belleza y lo ponemos en la página web de la marca, lo ponemos en el Instagram de la marca, lo ponemos en las diferentes plataformas digitales que tiene la marca y es una manera de generar contenido con bajo costo que incluso si uno quiere utilizar ese contenido y que las mismas influenciadoras lo difundan en sus propias redes sociales, pues también me funciona para generar, digamos que mayor amplificación del mensaje. Pero entonces son cosas que se pueden hacer de baja escala, estrategias que no son muy costosas, generación de contenido que tampoco cuesta tanto y me permite tener una plataforma de contenido pues robusta para mi marca. Yo siempre he creído, y lo digo muchas veces, que a los pequeños emprendedores, a las personas naturales y todo eso les queda incluso más fácil hacer content marketing que a las grandes empresas. Por muchas cosas. Primero porque las marcas tienen mucho que perder y eso las hace a veces insoportables. Entonces yo quiero hacer un contenido, pero en el contenido mi marca se tiene que ver así y entonces está el beauty y comienzan a aumentar unos costos de producción súper complicados porque al final vienen con unos estándares acostumbrados a la publicidad tradicional que los hace que tengan que perder. En cambio, por ejemplo, los pequeños emprendedores a veces son unos grandes influenciadores y de hecho se vuelven unos influenciadores de miedo, pues, porque no tienen el problema de la imagen ni nada de eso, sino que tienen una pasión. Entonces, yo conozco muchos casos de emprendedores, la señora que hacía productos de belleza naturales porque siempre le gustó el tema de los productos de belleza naturales caseros y vendía los productos, pero al mismo tiempo hacía videos hablando de esos productos y hablando y dando consejos y recomendaciones y cuando menos se dio cuenta, todos los clientes empezaron a llegarle por su pasión, no por el producto. ¿Sí? O la doctora de medicina china que montó su consultorio de medicina china y empezó a hablar de redes sociales de medicina china, enseñar del tema, hablar del tema y la gente empezó a pedirle sus servicios porque se enamoró de su pasión, no tanto del producto y así sucesivamente. Entonces, hay una frase que nosotros le decimos mucho a los clientes y es: lo importante no es el producto, lo importante es lo que significa el producto en la vida de las personas. ¿Sí? El producto es como una manifestación de otras cosas. Entonces, esos productos de belleza lo que significan es una vida más sana. Entonces, haz contenido sobre una vida más sana. Esa ropa o esos productos de ropa que tú estás vendiendo lo que significan es un estilo específico. Entonces, habla de ese estilo específico. Entonces, creo que lo primero que uno tiene que encontrar es cuál es mi tema de conversación, siendo marca grande o marca pequeña. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de Always, ¿sí?
Always sacó hace unos años una campaña que se llama Like a Girl, que habla del tema del empoderamiento de las mujeres. Y siempre hago la pregunta, mujeres, ustedes son el público objetivo de Always. Pues los hombres no siempre utilizamos Always, ¿sí? Mujeres, ¿cuántas de ustedes le haría like a un post de una toalla higiénica? O un share. No sé, ¿tú sí le harías like a un post de una toalla higiénica? ¿Sí o no? No sé, si por ejemplo es, no sé, haz like si te gustan los surcos, comparte si te gusta la absorción, o algo así. ¿Sí? Listo. Entonces, una persona de todo el auditorio le daría like a una toalla higiénica. ¿Sí? Y son el público objetivo. Entonces, ¿cuál es el tema de conversación de una toalla higiénica? ¿Cómo hace una toalla higiénica para generar engagement? ¿O cómo hace un desodorante? ¿O cómo hace un talco? Tiene que encontrar un tema de conversación. En el caso de Always, que encontraron el problema del empoderamiento de las mujeres. Mujeres, ¿cuántas de ustedes compartirían un post sobre el empoderamiento de las mujeres? ¿Sí? El porcentaje aumenta mucho más. Entonces, lo que tiene que encontrar uno es qué significa mi producto en la vida de las personas. ¿Cómo encuentro un tema de conversación de tal manera que al final lo importante no sea el producto, sino ese efecto que estoy generando? La gente va a llegar por la información, por la educación, por el entretenimiento que yo le haga. Y obviamente tengo que generar una relación, porque si no termino hablando yo de maternidad de gallinas con el fin de tener una audiencia que no tiene nada que ver con el producto. Y al final esto es content marketing, aquí estamos hablando de negocio. Ya después hay otro tema para no explayarme, pero son las temáticas, es decir, cómo genero yo temáticas de conversación y todo eso, pero en principio creo que lo primero que uno tiene que hacer no es un tema de cuánta plata tengo, es un tema de cuál es mi tema de conversación y a partir de ahí me pego para generar todo el contenido que se pueda. ¿Cuántos de ustedes, los emprendedores y los que trabajan en diferentes compañías, sus negocios dependen de Google o de Facebook para existir? No, pueden levantar la mano tranquilos, eso sí yo sé que son muchos. Ahí radica el problema del emprendedor actual, que no puede ser posible que los negocios dependan de Google o Facebook para existir. Y ahí es donde el tema de content marketing tiene un papel fundamental. Por varias cosas. Lo primero, para que ustedes sepan, es que el costo por clic de Google, ustedes lo suben 27% año por año. Es decir, es una puja y ustedes mismos con sus negocios los están subiendo 27% año por año. Segundo, el costo de un visitante por contenido, partiendo de lo que Daniel explicó ahorita, de que son las temáticas, todo lo que hay por detrás, puede ser 99% más barato que un visitante por Google y por Facebook. Tercero, el costo de un lead por contenido puede ser 66% en promedio más barato que Google y Facebook. Y volviendo a lo que dice Daniel, esto no es de cuánta plata tiene en el banco para invertir. Porque mientras que pasen una campaña en Google y Facebook, no sé cuánto invertirán ustedes en promedio, aquí crear el contenido inclusive lo pueden crear ustedes, o pueden entrar a Where Content y comprar lo que les vale $39 si quieren. El problema no es de cuál es la chequera, el problema es de lo que ustedes tienen que tener en la cabeza para que sus negocios sean sostenibles en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, para mí, si yo fuera emprendedor otra vez y tuviera la oportunidad de volver a empezar, no dudaría que el camino para empezar es a partir de contenido y no a partir de Google y Facebook, como gran parte de la gente lo hace. Bueno, yo creo que hoy crear contenido tiene como dos preguntas o tres preguntas como para hacerse. Lo primero es, ¿por qué las personas van a ver el contenido que yo creo? ¿Cierto? Uno a veces se le olvida hacerse esa pregunta que es sencilla, pero de nuevo, el contenido sin las personas no existe. ¿Por qué alguien va a ver ese contenido? No porque yo ame a Dirty o ame mi marca y quiera hablar de las bellezas que hacemos, a alguien le va a interesar eso, ¿cierto? ¿Por qué alguien quiere ver como ese contenido? Y dos, para hablar como de otros temas que no, y pues no repetir, es hoy
o cada vez es más fácil generar contenido, ¿cierto? Para hacer contenido hay que mezclar un poquito como de la data que uno puede ver, hay que tener un talento indiscutible pues para contar como una historia pues de manera entretenida, es como hablar con otra persona, hay personas que son buenas para hablar, cuando uno se sienta a tomar un café con ellas y hay personas que uno dice, bueno, ¿y qué más? Y hasta llegamos, ¿cierto? Y lo otro es la tecnología que hoy está cada vez más cerca. Yo les voy a contar una historia muy pequeña. El año pasado nosotros abrimos una oficina en Buenaventura, ¿cierto? Hicimos una convocatoria, contratamos a 450 jóvenes, de esos 450 capacitamos a 150 tal cual como capacitamos a nuestro equipo en Dirty, de esos 150 contratamos a 60 pelados y les dimos unas cámaras muy básicas, unos Osmo, si alguien no sabe como de tecnología, es una camarita que uno coge con una mano, Pero las camaritas tienen un poquito como de inteligencia artificial y graban en 4K, que es una super calidad y demás. Y esos pelados que no conocían la tecnología, el año pasado hicieron 17 series, hicieron 150 capítulos, ¿cierto? Con una misión fundamental y es resignificar el territorio a través del entretenimiento. Es decir, vamos a lograr que la gente cuando piense en el Pacífico no piense en lo que ustedes están pensando, sino piense en gente pila, trabajadora, no sé qué. Uno de los formatos que creamos, bueno, les voy a dar 2 ejemplos, pero uno se llamaba El Feo, ¿cierto? El Feo es básicamente, de todos los grupitos que teníamos, había un tipo que era muy agraciado, pero muy chistoso, y el tipo dijo, voy a crear un formato en donde yo me levanto a las niñas de Buenaventura cocinando muy bien. Y arrancó siendo un formato de humor. Y hoy a El Feo lo están llamando como influencer en Buenaventura, obviamente, ¿cierto? Para que vaya y dé sus reviews de los restaurantes. Entonces él se mete a la cocina de las grandes cocineras de Buenaventura, que es una comida deliciosa, cuando vayan a Buenaventura tienen que probarla, y hace pequeños contenidos, ¿cierto? Otro formato se llamaba Hablemos sin vergüenza, ¿cierto? Y es un formato dirigido para que los jóvenes hablen de temas que no hablan con sus papás en la casa. El trago, la drogadicción, el sexo, el embarazo. Ustedes vieran la acogida. Esos formatos hoy contactan más o menos a 1.8 millones de personas en el Pacífico y generan una reacción diferente. Y lo hacen unos pelados que hace un año, tenemos pelados que trabajan en el puerto, tenemos pelados que no trabajaban, no conocían de marketing digital, no están sentados aquí en la 93 con lo que sea, ¿cierto? Y esos pelados hoy en día trabajan con Dirty y hacen contenido para marcas como Póker o como El Éxito. Entonces, no se puede uno enfrascar en el tema de presupuesto como han dicho todos, porque es muy cierto, hoy no es un tema de presupuesto, claro, el presupuesto genera unas ventajas adicionales, pero las herramientas están, los canales de distribución están, y estoy seguro que todos tenemos una historia interesante para contar. Y como emprendedores más. Este año nosotros creamos una división que se llama Dirty to Go. Y Dirty to Go tiene una misión y un propósito específico y es, hay grandes historias de emprendedores que merecen ser contadas. Y hemos trabajado con emprendedores muy pequeños, ¿cierto? Ayudándoles a hacer sus contenidos del puta. Ahí está todo. Están los canales, está la tecnología y están las historias. Gracias, Juan. Tú mencionas, y a través de todos nuestros invitados, tenemos herramientas, tenemos canales, el presupuesto se revisa, pero ¿de qué manera llegamos al análisis de la data y la medición? Nosotros particularmente desde MDA decimos lo que no se mide no se controla, y es evidente, inclusive aquí una cuña, nosotros tenemos un curso de Analytics y pásense por mdalatam.university, porque definitivamente esta variable es bien interesante. Se presenta para muchas subjetividades ver un contenido, pero para saber que podemos ver el alcance, podemos ver algunas métricas a través de las redes, de qué manera ustedes evalúan, toman medidas, qué herramientas utilizan para medir precisamente los contenidos. Empecemos de otra manera, quizás de pronto Daniel en lugar de Natalia. Gracias.
Para nosotros, desde el comienzo, y uno de los temas fundamentales en el servicio que ofrecemos es la analítica. A mí me gusta salirme de la data, porque ahorita es como la data es la palabra de moda, ¿no? Todo el mundo data, y además porque data implica un montón de cosas. Nosotros nos trabajamos mucho con la parte de analítica. ¿Por qué? Porque al final, para ver el éxito del contenido, pues yo tengo que mirar cómo le fue. Y hay veces en que uno lo que está haciendo es echar tiros al aire. Ahorita nosotros estamos asesorando a una maestría de marketing digital de la EAFIT, y estamos trabajando con estudiantes. Y un poco el santo grial en este momento es, oiga, sabemos que el contenido es una nota. El problema es, ¿cómo hago para saber cuál es el contenido que realmente le interesa a mi audiencia? Todos hablamos del contenido y todos hablamos de la importancia del contenido, pero el santo grial aquí es entender cuándo ese contenido es relevante. ¿Sí? Y ese es el santo grial, todos estamos detrás de eso. En algunos casos es un poco un tema de ensayo y error, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es montar unos dashboards. Nosotros nos cansamos de comprar plataformas, pues de medición, de que viniera gente de otros países a vendernos y se desaparecían, y un mes antes de la renovación aparecían, nos trataban cual guarichas, ¿no? Una vez vendíamos, no volvían a aparecer, y después, ahora sí, como si fuéramos aguardienteras acá, ahora sí necesitamos hablar con ustedes, volvamos, y aparecían un mes antes de la renovación. Nos cansamos con eso y lo que hicimos fue montar un equipo interno que, entre las muchas cosas que hace, tiene unos dashboards que montamos desde Google Data Studio para jalar la información en tiempo real, y empezamos a generar hipótesis de contenido. Creemos que este contenido le funciona más a la audiencia y vamos probando a ver qué va aumentando. Y ahí entonces entra qué es lo que tenemos que medir. Nosotros creemos que cuando uno habla de estrategia de contenidos está hablando de relevancia. La relevancia es lo más importante, y hay muchas definiciones de relevancia, ¿sí? Pero a la larga, hacer contenido es fácil. Hacer contenido interesante es difícil. Hacer contenido interesante que genere audiencia es mucho más difícil. Hacer contenido interesante que genere audiencia de una marca es muchísimo más difícil, porque no hay nada más aburrido que una marca. Yo tengo un chiste famoso que es: las marcas son a las redes sociales lo que las tías que venden multinivel a las reuniones familiares. Y es, una cosa es hacer contenido, otra cosa es hacer contenido de marcas, ¿sí? Entonces, muchas veces toca empezar a tantear terrenos, porque cosas sí que cuando yo soy un influenciador puedo generar contenido súper interesante. El feo per se no es una marca, pues es una marca de contenido, pero no está vendiendo otras cosas. Ya después se montan otras marcas. ¿Cómo hago para que una marca pueda hacer contenido tan interesante como el feo? Nos toca tantear y empezar a mirar formatos, empezar elementos, y para eso con Google Data Studio miramos eso. Y lo que más miramos es el engagement. El alcance uno lo puede pagar. Uno lo que tiene que mirar es el engagement. Entonces, ¿qué miramos? Oiga, ¿cuánta gente vio y tuvo video retention rate de los videos? ¿Cuánta gente interactuó con esos videos? ¿Cuánta gente compartió? O si el contenido es más de negocio, es cuánta gente quiso profundizar más sobre ese negocio, sobre ese contenido. Y empezar a tantear, empezar a generar hipótesis para encontrar qué es lo que le interesa a la gente. Sí, bueno, con respecto a todo este tema de medición y data, digamos que, y aquí me aparto un poquitico de content marketing y hablo un poquito de cómo lo hacemos nosotros desde la óptica de influencer marketing, y es que nosotros sí tenemos una plataforma que seguimos pagando, que nos funciona muy bien. No, ya llevamos 3 años consecutivos, pero digamos que nos apalancamos de una plataforma muy robusta que nos ayuda a medir todos los resultados de la campaña en diferentes términos, ¿no? Entonces podemos ver el alcance total, el engagement total, podemos medir el retorno sobre la inversión de la campaña, y estamos haciendo algo que es, yo diría que lo más interesante en términos de medición, y es que estamos pasando, y ya esto ya lo llevamos haciendo hace un par de años, y es que estamos pasando de un modelo, por ejemplo, de pagarle fijo a los influenciadores, sino les pagamos por los resultados que me generan. Y eso inmediatamente está volcado a la medición del proyecto y a generarle, digamos que un retorno de la inversión a la marca que me contrata. Entonces, lo que estamos desarrollando son modelos específicos para cada uno de nuestros clientes, en donde le pagamos al influenciador según, ya sea si la métrica es de awareness y lo que queremos es darle alcance,
estamos pagándole al influenciador por la cantidad de impresiones o la cantidad de views que me genere ese contenido. Si, por ejemplo, yo lo que quiero es generar descargas de la aplicación y primer uso, y a eso le voy a llamar un lead, entonces el pago por lead y lo hago según la cantidad de descargas y usos de la publicación que se hace. Y tenemos muchísimos clientes ya hoy en día en donde estamos entrando en modelos de revenue share, en donde según las ventas que generemos al cliente, nos pagan un porcentaje de esa venta. Y eso para nosotros es como la data más real de todas, porque realmente es cuál es el impacto que están generando las estrategias en el negocio de nuestros clientes. Y la idea es que se genere un modelo que sea gana-gana, es decir, que gane, digamos, que el influenciador, que gane la marca, que sea rentable, digamos, que para ambas partes, pero esa es la manera de medirlo. O sea, estamos ni siquiera midiéndonos con cosas como, bueno, vamos a llegar a 1 millón, a 2 millones, porque finalmente los influenciadores sí nos dan los alcances y todo genial, pero realmente lo que queremos es qué tanto estamos moviendo la caja registradora de nuestros clientes, y eso lo estamos pudiendo medir, y está siendo como muy interesante como ver cómo hay influenciadores que puede que tengan 5 millones de seguidores pero me generan 10 ventas, y cómo el de 100.000 me generó 500, ¿no? Entonces esa es la influencia real y cómo estamos midiendo actualmente nosotros pues, las campañas. Bueno, sí, nosotros también, para complementar como la visión de los datos o de la analítica, la tenemos como desde diferentes puntos de vista. Lo primero es como el conocimiento, ¿cierto? Al final del día, hoy es muy fácil capturar, tener, analizar datos, porque pues hay 1000 fuentes que las pueden uno usar, gratuitas o pagas. Pero no se puede hoy crear ningún tipo de estrategia como de contenido sin un conocimiento integral de la audiencia, del entorno, del negocio del cliente, ¿no? Pero eso mezclado con, ¿no?, un dolor de barriga, el berraco, ¿cierto? Un dolor casi ulcérico, que dice, SDA tiene poder. No, porque al final del día todos tenemos los datos. La capacidad de interpretación es una cosa y eso sumado a el dolorcito es una bomba. Eso es un tema. El otro tema es hacer un acto de desprendimiento. Y eso significa que los que creamos contenido es una mezcla entre una estrategia y un arte. ¿Cierto? El entretenimiento, hay películas que les han metido miles de millones de dólares, y una chanda, el primer fin de semana de ventas, y hay otras que no. Es un arte. Y hay que desprenderse de ese arte y hay que entender que el contenido está vivo y que el contenido puede evolucionar en función de nuevo, lo que dicen las personas. ¿Cierto? Uno puede pensar que crea una pieza de contenido que está muy buena, que está basada en la data, pero hasta que no la lanza y las personas dicen que barraquera, o no, o lo comentan, o no lo ven, pues hay que desprenderse como de eso y hay que entender que el contenido está vivo y eso nos lleva a no tener un contenido que se termina. ¿No? Puede ser una frase de cajón, pero hay que entender que los contenidos que se publican no se terminan, ¿cierto? Deben estar ahí y deben estar evolucionando en la medida que uno los pueda hacer evolucionar. Y lo tercero es el impacto. Nosotros medimos el impacto en cómo dejamos huella. Huella en el negocio de los clientes, huella en las personas, cómo los productos de entretenimiento trascienden las pantallas, cómo no solo hablan de ese entretenimiento y de ese contenido cuando nos están viendo, sino cuando no nos están viendo y están en su casa, en su sala, tomándose un trago. Entonces lo vemos como desde esos puntos de vista. Bueno, yo siempre digo que el mayor error que comete la gente que quiere producir contenido es que crea el contenido por intuición. Lo que les quiero decir es no creen nunca contenido por intuición. Y cuando hablo de esto digo, hay varias herramientas que les permiten a ustedes saber si vale la pena meterse o no en ese tema. La primera de esas, que es la más fácil para que ustedes accedan, se llama el Keyword Planner de Google, el planificador de palabras claves de Google. Es gratis. Los que paguen publicidad tienen acceso a una data un poco más amplia
que los que no paguen publicidad. ¿Y eso para qué sirve? Voy a coger el caso que puso Daniel ahorita, de empoderamiento femenino. Si ustedes deciden quieren crear contenido de empoderamiento femenino, primero miren qué posibilidades hay de, si yo creo el contenido, que realmente la gente vaya a consumir ese contenido. Ejemplo, si yo miro el keyword de empoderamiento femenino y hay 5.000 personas en Colombia que buscan empoderamiento femenino, eso no quiere decir que las 5.000 van a terminar llegando a su sitio a consumir el contenido. En el mejor de los casos, lograrían el 30% de esas 5.000 si ustedes lograran llevar ese contenido a estar indexado en la primera posición en los resultados de búsqueda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hay 5.000, en el mejor de los casos, lograrían 1.500 personas que consuman el contenido. ¿Eso es bueno o malo? Eso dependerá de la marca. Si ustedes le dicen a Poker si 1.500 es bueno, les va a decir que es muy poquito. Pero si ustedes son una marca pequeña, posiblemente 1.500 es un volumen interesante para que termine visitando su sitio. Entonces, primero, Keyword Planner de Google es una plataforma muy importante para que ustedes evalúen pues, qué posibilidades tiene crear contenido alrededor de un tema. ¿Con base en qué? En el número de búsquedas mensuales que hay alrededor de ese tema en particular. Hay otras plataformas como Ahrefs o como SEMrush, que son normalmente plataformas pagas. Ahrefs vale el plan básico, creo que son $99 al mes. SEMrush vale un poco más. Pero digamos que si yo fuera emprendedor o si yo trabajara en contenido, indiscutiblemente lo primero que tengo que hacer es dejar de producir contenido por intuición. Hay plataformas que me dan la data para de una u otra forma tomar decisiones alrededor de eso. ¿Cómo se llamaba esa plataforma que usted me mostró una vez? Answer the Internet, Answer. Bueno, hay una plataforma que cuando ustedes quieran tener ideas de qué crear contenido, se llama answerthepublic.com. Answerthepublic.com es buenísima porque ustedes le ponen ahí el término y él les empieza a botar temáticas y árboles alrededor de un tema. Entonces, empoderamiento femenino, entonces les pone qué quiere decir el empoderamiento femenino y les empieza a botar ideas y demás. Pero ojo, él le bota las ideas. Ustedes con eso tienen que ir a una plataforma que les diga si la gente busca qué es empoderamiento femenino, porque si nadie busca eso, ¿para qué se van a poner a crear contenido alrededor de ese tema? Este camino a través de la creación de contenidos, el presupuesto, entender ahora la medición, nos lleva hacia el encuentro con nuevos formatos. Hay un auge que todos estamos viviendo y quiero preguntarles aquí, ¿quiénes tienen TikTok? $10 personas, creo que de al menos 100. TikTok hoy es la herramienta con mayor cantidad de descargas en tiempo récord en el mundo. Tiene 1.500 millones de descargas. Lo que sucede es que no nos corresponde a nosotros porque es para edades o está dirigida a edades entre 16 y 24 años. Bueno, con casos de excepción, particularmente yo la tengo también TikTok, pero este es un fenómeno interesante y quiero que toquemos porque los jóvenes, los adolescentes, por favor descarguen TikTok y van a ver lo revolucionario en el video que está haciendo esta plataforma para entender que están consumiendo videos cortos. Llegará el momento de monetización a través de pauta, pero sin duda hoy las marcas tienen los ojos encima. Cuéntenos ustedes, porque además de TikTok se revivieron los podcasts, están dispuestos en todas las plataformas de Spotify. Tú arrancas, Juan. ¿Cómo ven este escenario de auge de nuevos formatos digitales en relación con el marketing de contenidos? A ver, doctor, lo primero que quiero decir es, hay que tener claro qué son formatos y qué son plataformas de amplificación de contenido. Para que ustedes sepan, en el mundo del marketing de contenidos hay 16 formatos diferentes. Y esos 16 formatos diferentes responden a objetivos diferentes. ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo, ustedes quieren conseguir leads. Para conseguir leads están los ebooks, los webinars, las guías, las listas, que son formatos que obligan a la gente a registrarse para poder acceder a ese contenido. Entonces, esos son formatos, artículos, videos, podcasts, webinars, en fin, esos son formatos.
Ahora, plataformas de amplificación de contenido, hay 17 redes sociales diferentes. Ahora entra TikTok como una plataforma de amplificación del contenido. Entonces, lo que hay que tener claro es, por ejemplo, un día que estuvimos sentados con Natalia conversando, los influencers son, para mí, son plataformas de amplificación de contenido. Si yo creo la pieza de contenido que habla del empoderamiento femenino, lo cuelgo en mi sitio web, pues yo necesito que mucha gente lo vea. Entonces puedo utilizar Facebook, puedo utilizar Instagram, puedo utilizar influencers, puedo utilizar TikTok para que la gente finalmente conozca el contenido que yo estoy haciendo alrededor del tema y termine llegando a mi sitio web. Entonces es muy importante entender, una cosa son plataformas de amplificación de contenido y otra cosa son formatos de contenido. Daniel está que se habla. Sí, yo quiero ahí contrarrestar una parte y es... No, tampoco, pues. Sí, claro. Pero nosotros, por ejemplo, hay una cosa y es... Cuando nosotros arrancamos con El Rey, inicialmente era contenido escrito, porque en ese momento el blog era como lo último en Guarachas en ese momento. Pero rápidamente entendimos, o por lo menos estratégicamente decidimos que a nosotros como agencia no nos debían definir los formatos, sino el contenido o las historias. Al final uno tiene que experimentar permanentemente con los contenidos que hace. Y porque además las marcas, los canales, las audiencias varían todo el tiempo. Entonces nos hemos dedicado mucho a cacharrearle a formatos de contenido, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Que también el formato, el canal muchas veces define el formato y uno lo que tiene que entender también es la naturaleza de ese canal, ¿sí? Entonces nosotros ya no solamente hacemos artículos escritos, también somos productora, somos estudio, no sé qué. Espere. No, porque es que todos estamos en la misma historia. Aprovecho. Me voy se me dice productora. Todos estamos en la misma historia porque al final producir contenido nos obligó de pasar de tener redactores a tener generadores de contenido en todos los formatos. Y hacemos contenido escrito, hacemos video, hacemos conferencias, hacemos decks, white papers, hacemos podcasts, hacemos todos los formatos. A algunos clientes les funciona muchísimo más que uno les ayude a montar una presentación PowerPoint que le puedan presentar a unos clientes, porque eso es un formato de contenido. Construir un caso de éxito en una presentación PowerPoint es un formato de contenido. Ayudarle a un cliente a dar una charla y volverse speaker es un formato de contenido. Pero también, y eso implica que la plataforma defina muchas veces el canal. Volvemos a lo mismo, la clave es cómo logro volverme yo relevante y no es hacer un comercial de televisión a ver cómo lo transmito por todos lados. Lo que nosotros peleamos mucho, los posts en Facebook muchas veces se vuelven la feria del flyer, son flyers en Facebook. Y yo tengo que empezar a entender también que el canal me define muchas veces el formato. ¿En qué sentido? No es lo mismo un video de YouTube que un video de TikTok. No es lo mismo un video de TikTok que un video de Instagram. Y definitivamente no es lo mismo un video de Instagram que un video de Instant Stories o de IGTV. En Instant Stories tengo que jugar con los filtros, tengo que jugar con los formatos interactivos, tengo que jugar con... ahorita, por ejemplo, ya estamos cacharreándole, ya estamos haciendo incluso filtros para poder amplificar la conversación. Por ejemplo, stickers en WhatsApp. Bueno, ya eso depende de la estrategia. Normalmente lo que nosotros hacemos es crear un contenido que es el que genera el boost, lo llamamos el contenido hero por la teoría de Google y todo eso. El contenido que genera el detonante de la conversación. Y ya después existen el shoulder content, que son formatos que ayudan a amplificar esa conversación. Y esa conversación lo que significa es que si yo mañana voy a entrar en TikTok, tengo que entender la naturaleza de TikTok. Entonces, a la larga, es cierto, hay formatos, pero las plataformas también las plataformas diversifican lo que entendemos por formato. Entonces, una cosa es que yo sepa hacer video, otra cosa es que yo sepa manejar muy bien la naturaleza de un TikTok o de un Instant Story o de un Twitch. ¿Cuántos están en esa plataforma? Hay que entender la ciencia de esas plataformas para poder ser relevante en esas plataformas. Ya me callo. Sí, digamos que con todo este tema de los formatos, desde nuestro punto de vista, que es el influencer marketing, digamos que cambia un poquito el discurso, pero nosotros vamos a identificar el formato que es adecuado para cada uno de nuestros clientes según el objetivo que tiene el cliente, ¿no? Entonces, si lo que estamos
el cliente lo que nos está pidiendo es, no, yo quiero hacer un pico de awareness para un lanzamiento masivo que quiero hacer. Los formatos entran a jugar, por ejemplo, los Instagram Stories me generan picos fuertes, incluso Twitter me genera un pico interesante, un post en Instagram puede funcionar. Si yo, por ejemplo, como marca lo que estoy buscando es un tema de awareness mucho más sostenido y quiero hacer un posicionamiento de la marca en el largo plazo, entran a jugar, por ejemplo, los formatos de videos de YouTube, en donde el long tail de las vistas sigue siendo muy largo, es decir, las personas siguen entrando a ver ese contenido en el largo plazo, lo mismo que un post o un video post en Instagram, lo mismo que un post en Facebook. Si yo, por ejemplo, lo que quiero es, yo qué sé, hacer un cubrimiento en tiempo real, por ejemplo, de este evento, un Facebook Live hace mucho sentido porque es una transmisión en tiempo real. Entonces, ahí lo que vamos a empezar a ver es que según el objetivo que tiene el cliente y según lo que estamos tratando de hacer, en Influencer Marketing vamos a definir el formato. En cuanto a la pregunta que nos decías de TikTok, estamos viendo TikTok creciendo enormemente en el mundo entero y en Colombia. En Colombia ya tenemos TikTokers de 5 millones, 6 millones de suscriptores, es una locura, que generan videos que alcanzan 1, 2, 3 millones de visualizaciones. Es decir, el alcance que están teniendo los TikTokers en el país ya es brutal. Y lo que estamos viendo es que es una plataforma que me genera altísimas tasas de engagement. Es decir, las interacciones en términos de likes, etcétera, son muy altas. Entonces, eso nos permite como marca que si logramos realmente hacer un contenido muy poderoso de calidad, la posibilidad de que tenga de amplificación ese contenido a través de una plataforma como TikTok sea muy, muy alta. Entonces, si realmente ustedes quieren hacer estrategias porque su público objetivo son adolescentes, que es el fuerte, digamos, que la plataforma, definitivamente deberían estar pensando TikTok como parte de su estrategia, porque la audiencia es enorme y los alcances e interacciones que están logrando los contenidos ahí son muy altos. Aló, sí. Entonces, TikTok. Yo no tengo TikTok. Lo he intentado abrir, pero no lo entiendo todavía. Pero eso está bien, de eso se trata. Nosotros también, como muy alineados y para complementar, yo creo que uno tiene que entender, primero, cómo las personas consumen ese contenido, porque al final del día, pues, es el consumo lo que va a generar como que el contenido se dispare, pues. Lo otro es, de nuevo, hace poquito, entonces, y usted lo decía, entonces ahora llega la publicidad a TikTok. Marica, qué caga. ¿No? Porque entonces es como, claro, como yo ya sé que todos están allá, allá les llego. Y sí creo que todos estamos como en el mismo punto y es lo más valioso es genere un contenido de calidad, un contenido relevante, un contenido que sea genuino. Yo estoy muy de acuerdo como con Natalia cuando decía, es que TikTok crece y crece y crece y qué chévere y yo lo veo en el colegio de mis hijas y ya entonces los niños están ahí como en TikTok. Digo, qué bien que se genere contenido, es otra plataforma de entretenimiento, nos quedarán N.000 plataformas de entretenimiento más por conocer, pero esa es la razón de ser, la gente se mete ahí para ser genuino, para estar entretenido, era como cuando uno se metía a Facebook, ¿cierto? Hace poquito ¿hace cuánto no subo una foto en Facebook? O sea, en Facebook ahora uno comparte contenidos como para guardar cosas que antes veía, pero siento que por lo menos de mi lado ya no comparto tantas cosas porque se volvió un espacio diferente. Nosotros tenemos series que dependiendo de las audiencias, hay series que funcionan mejor en YouTube, hay series que funcionan mejor en Instagram porque entonces las niñas, porque es una serie para niñas pues más jóvenes, saben que sus mamás no están ahí. Entonces, o si están, entonces tienen otro perfil, ¿no? Tienen el perfil en donde están con la mamá y tienen su otro perfil y ahí comentan con toda tranquilidad. Esas
plataformas de distribución, son plataformas de conexión entre las personas y lo que las conecta es el contenido y es el entretenimiento. Y entonces uno tiene esa responsabilidad. No nos caguemos las plataformas. Porque las personas van a ir migrando y pues migrarán hasta donde se sientan más cómodas. Y hoy TikTok es un ejemplo de eso, es un ejemplo del territorio de, en gran mayoría de las personas jóvenes, los que estamos entrando ahí tenemos que entrar con contenido relevante para poder hacer parte de ese juego. Quiero complementar una cosa de lo que dice Juan Camilo y con eso termino yo. Y es que hace 10 años, todas las marcas, cuando Facebook salió, todas las marcas, su única preocupación era conseguir followers. ¿Se acuerdan? Era lo único que querían las marcas. O sea, la medición de las marcas era cuántos followers logramos este mes. Y yo les daba garrote a las marcas y les decía, ¿cómo pueden estar haciendo esa bestialidad? Porque era para mí una locura completa cómo van a medir el éxito de una estrategia digital con base en cuántos followers consiguieron. Y fíjense lo que pasa cuando uno trabaja en una plataforma que uno no controla. Cuando las audiencias, entonces, llegaron a tener millones de followers, los followers finalmente terminan migrando, precisamente porque se aburren de el bombardeo de publicidad, sale una plataforma nueva y les toca a ustedes todo el esfuerzo y todo el dinero que le metieron a una, la empiezan a perder porque entonces migra a otra. Ese es el riesgo que hay cuando uno no tiene una estrategia de contenidos en activos que no son de uno. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el verdadero valor de una estrategia de marketing de contenidos es que ustedes construyan el contenido para ustedes, para que ustedes no dependan de esas audiencias en otros canales y para que finalmente esa inversión que ustedes hacen perdure en el tiempo. ¿Sí? Y descargue ese TikTok urgente. Bueno. ¿Tienen preguntas aquí? Bueno, no, vamos aquí con última de cierre y vamos con ustedes. Es extenso el tema, pero hay una frase de Seth Godin que dice, el marketing de contenidos es el único marketing que importa. Con un poco de soberbia, desde luego, deja ver que ustedes están en este momento desde sus empresas, en un momento de furor, en un momento de auge del content marketing. Quiero preguntarles, y pasamos a la sección final de preguntas, ¿el contenido seguirá siendo el rey? Y arrancamos con Contenidos del Rey. Sí, porque es mi nombre. No sé. Pues el rey seguiría siendo el contenido. Eso tiene mucha tela que cortar. Para empezar, en esencia sí, el contenido es clave en todo este tema, pues porque es que yo puedo tener la mejor estrategia del mundo, pero si el contenido es malo no funciona. Hay un problema en esto. El problema es que a todos nos han vendido, no, es que el contenido y ustedes leen todos los libros, van a todas las charlas y les dicen, no, es que si usted tiene un contenido de calidad, de valor, relevante, nada te podrá detener. Y le metes SEO y le metes pauta y le metes no sé qué, pero si mezclas todas estas metodologías y además haces un contenido de calidad, de valor, interesante, el mundo es tuyo. Y nadie nos dice cómo hacer un contenido de calidad, de valor, relevante, etcétera, etcétera. Es el santo grial, ¿sí? De verdad. Y todos decimos, no, hay que hacer contenido, nos vamos pues como, nos rapamos y vamos por el mundo diciendo que el contenido es lo mejor, pero al final en las noches nosotros todos tenemos úlceras en la cabeza diciendo, uy, este contenido, ¿por qué no me está funcionando? ¿Sí? Yo siempre, el community manager haciendo sus posts y se mata y después es, mamá, por favor, dígale a mi hermano que haga like porque es que me van a sacar, me van a echar de la empresa. Entonces, claro que el contenido es el rey, pero no hay nada más esquivo que el contenido. ¿Sí? Hacer buen contenido es muy difícil. Y claro, es el rey, pero no es lo único. ¿Sí? No es lo único. ¿Por qué? Porque si yo hago buen contenido, pero ese contenido no está bien amplificado porque no tiene una buena estrategia SEO, no conté con los influenciadores que eran, de pronto no lo combiné con una buena estrategia de pauta, pues no lo va a ver nadie. O si tengo un buen contenido, pero escogí mi estrategia, escogí mal el formato. Y yo insisto en eso. Aquí hablamos mucho de hay que estar en TikTok, hay que estar en Instagram. Y hay marcas que realmente, sobre todo por ejemplo en las B2B, es mucho más interesante hacer un buen contenido de un keynote y hacer un almuerzo de negocios con clientes para ese tipo de negocio, o generar un training para cierto tipo de industrias. Para esos clientes es mucho mejor contenido que tener un Facebook, o tener un Instagram, o tener un keynote. Entonces,
claro, el tema no es tanto el contenido per se, no es publique artículos porque sí, es encuentre cuál es su tema de conversación y explote mucho eso, ¿sí? Yo creo, y a mí siempre me regañan por decir esto, porque además, pues como todos estamos evangelizando el contenido, pero yo creo que el content marketing no es para todas las marcas. Eso es como, claro, todo el mundo puede subir al Everest. Vaya y suba al Everest. Todo el mundo puede subir al Everest si ha entrenado lo suficiente, si tiene la pasión suficiente, etcétera, etcétera. Y hay marcas que no están preparadas para hacer content marketing. Hay marcas que están demasiado preocupadas por generar, más bien impactar la mayor cantidad de gente posible, generar la mayor cantidad de tráfico posible, poner impulsadoras por todos lados. No todas las marcas están preparadas para hacer content marketing, porque no todas las marcas están, muchas marcas se comoditizan. Entonces una cosa es un arroz y otro es otro arroz. Entre arroces pues todos somos iguales y no tienen ningún interés en tener un tema de conversación. Lo importante ahí, vuelvo, el contenido sí va a seguir siendo el rey, porque al final es, si yo uso una página, mi talón de Aquiles es el contenido. Si tengo redes sociales, mi talón de Aquiles es el contenido. Si genero una serie web, mi talón de Aquiles es el contenido. Pero no es el contenido per se, es cuál es mi tema de conversación. ¿Qué es eso tan importante que yo tengo que decir? El formato, todo lo demás, está supeditado a ese tema. Y ya. Bueno, yo opino que el contenido definitivamente es una parte importantísima de las estrategias, porque si realmente no generamos contenido de calidad, pues la gente no va a tener interés en ver ese contenido, en volver ese contenido, en contratarnos a nosotros. O sea, realmente el contenido sí se vuelve muy importante y es muy importante realmente enfocarse en hacer contenidos de calidad para que se traduzca en lo que todos al final queremos y es que se vuelva negocio, ¿no? Estamos hablando de content marketing y es cómo hacemos buen contenido para que ese contenido se vuelva pues, el mercadeo de mi empresa, ¿no? Entonces, yo creo que el contenido es importantísimo. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de los influenciadores. Influenciadores allá afuera hay miles y miles de influenciadores. Nomás en este momento estamos estimando que el mercado de influenciadores en este país es más de 10.000, 15.000 personas que tienen más de 10.000 seguidores. Entonces, son montones y montones de influenciadores allá afuera. ¿Y quiénes son aquellos que se van a destacar y quiénes son aquellos que van a crecer sus audiencias significativamente? Los que generen mejor contenido. O sea, realmente el mercado está hay demasiadas personas generando contenido, las redes sociales hicieron que pues todo el mundo pudiera generar contenido, entonces los que realmente se van a destacar y llegar lejos en términos de sus audiencias, etcétera, y posiblemente van a poder vivir de esto, van a ser los que generan mejor contenido. Y por eso actualmente vemos que los influenciadores han elevado sus niveles de producción y no estamos viendo contenidos como los veíamos hace 6 o 5 años, que eran contenidos mal tomados, feos, sino ya realmente la calidad de fotos y de videos que estamos viendo en las redes sociales de los influenciadores son muy superiores. Incluso, por ejemplo, para que una marca decida contratar a un influenciador es porque hay un buen contenido detrás. O sea, por lo general las marcas no se quieren asociar con los malos productores de contenido. Entonces, realmente creo que el contenido es importantísimo. A mí, digamos que en el negocio en que yo estoy, y yo soy un poco más del lado de influencer marketing que ellos que son mucho más contenidos, siento que el mix que te provee el influencer marketing en términos de contenido es muy interesante, porque lo que estamos viendo es que a través de los influenciadores estamos generando cada vez mejores contenidos que siguen siendo auténticos, que siguen generando credibilidad, pero con altos niveles de producción y que a su vez me generan la amplificación que yo necesito para que mi mensaje le llegue a las personas que yo quiero que les llegue, a las 100.000, al millón o a los 20 millones de personas que yo quiero que les llegue. Entonces, digamos que creo que el influencer marketing abarca un poco los dos temas y es generación de contenido auténtico, creíble, cada vez de mejor calidad y que adicionalmente me permite conectarme con ese pool de personas con las cuales yo como marca pues le quiero llegar. Sí, yo también creo que el contenido, por el bien de la universidad de mis hijas, debería seguir. Tiene que seguir. Compren contenido, vean contenido de Dirty Kitchen. No, mentira. Pero yo creo que el contenido hoy es una necesidad humana. La tecnología cada vez más nos acerca al consumo de contenido.
de diferentes maneras. Este año yo estoy adicto a los podcasts, pero mal. O sea, monto a mis hijas con el carro con un podcast de Elon Musk. Mal. Pero bien, eso es contenido, ¿no? En vez de estar oyendo música mientras estoy yendo como de una cita como a otra, estoy oyendo un podcast. Eso está muy bien porque es una necesidad humana. Y creo que eso nos conecta con las personas y siempre que uno esté al lado de las personas está del lado correcto. Sin embargo, creo que hoy hay un reto para los que estamos en el negocio del contenido e inclusive para las personas. Y hay un libro que habla y estamos como en una economía de la abundancia, ¿no? Cuando yo era chiquito habían 2 canales. Después, que era como el canal 1. Eso, perdón, el 7 y el 9. No, después llegó el canal A, que era el canal del León, ¿no? ¿Cierto? Aquí nadie ni idea. El León, nada, ¿no? O sea, después teníamos algo que se llamaba la perubólica, ¿no? Que era parabólica del Perú. Una vaina loca. Y llega cable, llega Netflix, no sé qué, Y uno hoy con todo el inventario que puede tener de Netflix, de Amazon Prime, de Apple TV, de lo que quiera, uno todavía se sienta y dice, marica, aquí no hay nada que ver. Aquí tienen huevo. ¿Cierto? Eso es abundancia. Hoy hay mucho contenido. Uno se puede pasar scrolleando la vida todo el día, ¿no? Facebook, como en esas frases vendedoras que tiene como en sus pitch, dice que una persona en un día con el dedo gordo, creo que scrollea, no sé, como 200 estadios de fútbol. Puede que no sea el dato exacto para que no lo anoten y no lo digan en un pitch comercial, por favor. Pero sufrimos de abundancia de contenido. Y entonces la realidad es esa. El contenido es cada vez más una necesidad humana, porque uno está ávido de consumir mucho contenido, pero por el otro lado se enfrenta, a una abundancia de contenido, porque todos estamos generando contenido de todo nivel. Desde la foto que subimos hoy aquí, hasta la hiper mega serie o la novela reencauchada que ve uno hoy en Netflix o en donde sea. Entonces, en esa coyuntura, pues es en donde estarán las oportunidades de los negocios, de las marcas, de lo que salga. Yo creo que el contenido es fundamental como parte de una estrategia digital. O sea, creo que una marca que no piense en contenido como parte de una estrategia digital está en la olla. Entonces, la respuesta para mí y para el bienestar de los hijos de Juan Camilo, yo creo que el contenido sí va a seguir siendo el rey y va a coger más fuerza aún como parte de las estrategias digitales y la razón es muy simple. Juan Camilo acaba de decir que estamos en la economía de la abundancia del contenido. Entonces, póngase del lado de, volviendo a póker, ¿cómo creen que póker va a lograr llegar a su audiencia en 5 años? Si no ven televisión, no oyen radio, no consumen prensa, no tienen revistas y hay, ¿qué? Pongámosle, 35 redes sociales diferentes en ese momento. Cada una con su formato. Entonces dígame, ¿cómo va a ser una marca en 10 años para llegar a ustedes? No va a poder, no lo va a poder lograr, a menos que ellos se conviertan en medio y ellos tengan sus propias audiencias. Y la única forma de lograr eso es ellos produciendo contenido para captarlos a ustedes y tenerlos amarrados. Entonces yo sí creo que es la única forma en el mediano y en el largo plazo. Las marcas tienen que convertirse en medios. Entonces, si el contenido es el rey, la reina es el medio, podría decirse. Aquí vimos cómo el content marketing ayuda a la fidelización, ayuda al branding, ayuda a la reputación de marca. Desde luego con los buscadores en posicionamiento a través de SEO estamos siendo privilegiados. También en Facebook también está dándose más relevancia al contenido.
vemos que el storytelling, las narrativas audiovisuales, contenido relevante, genuino, es lo que más importa. Quiero que por favor pasemos a ustedes, hagan sus preguntas. Para poner en contexto, bueno, vamos tú primero, pero recuerden, diríjanla también a la persona que quieran. Daniel de Contenidos El Rey, Natalia de Goldfish, Juan Camilo de Dirty Kitchen y Juan Carlos de We Are Content. Entonces, vas tú primero, vas tú, 3 y 4, y con esa quinta pregunta cerramos, ¿vale? 5 preguntas, muchas gracias. Bueno, esta pregunta va para vos, Natalia. Bueno, te cuento un poquito, yo soy, hablando del tema de empoderamiento femenino, yo soy piloto de motocross y de enduro, y ahorita estoy empoderando a las mujeres enseñándoles a manejar y a montar en moto. Pero adicional a eso tengo mi marca personal y trabajo como influenciadora para algunas marcas. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tu contenido debe ser súper producido? Me explico. He creado contenido muy real, en condiciones reales, súper básico, y tiene mucho más engagement que un video súper producido con 2 días de grabación. Y entonces eso me deja a mí como la inquietud de hasta qué punto a la gente le gusta algo muy producido a nivel de contenido que algo más real, que se sientan más identificados. Entonces, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que tú misma vas a identificar qué quieren tus fans de ti. No todos los fans de cada influenciador son iguales. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, a ti te va mejor con ese contenido no tan producido, más espontáneo y todo, síguelo haciendo así, porque estás identificando que es la manera correcta de crecer tu audiencia, de lograr más engagement, de tener mejores comentarios, de que te sigan más, entonces está bien hacerlo así. ¿Qué pasa? Por ejemplo, alguien que enseña recetas de cocina, por decir cualquier cosa, o tips de belleza. El de recetas de cocina, si yo lo hago mal, si me salto un paso, si no se entiende que tengo que echarle a la sopa, no es lo suficientemente bueno. Yo necesito entender y seguir el paso a paso de la manera correcta para que la receta me quede tan rica como yo pensé que me iba a quedar. Ahí sí o sí necesitas producción. Claro, ahí Sí, necesitas sí. que tu contenido sea muy bueno. Lo mismo con el tutorial de belleza. Si a ti te están explicando cómo maquillarte, tú necesitas ver el paso a paso perfecto y no que te salten de un paso al final y que quedó divina y no, yo no quedé igual, no sé qué hacer. Necesito ver el paso a paso y para eso necesito un buen contenido que me lo ayude a explicar. Entonces yo creo que varía según el tipo de contenido, el tipo de audiencia que te sigue a ti. Lo que sí está claro es que hay muchos influenciadores allá afuera y se van a destacar unos pocos del resto, ¿no? Nanoinfluenciadores hay un montón, micros hay bastantes, pero si tú quieres realmente destacarte y tener no 10.000 seguidores, sino 1 millón o 2 lo que sea, tienes que destacarte. Y para destacarte, el contenido entra a jugar un rol fundamental. Entonces, sí, lo que estamos viendo en los mejores influenciadores es que están elevando la calidad de los contenidos y haciendo contenidos cada vez mejores y más elaborados. Vale, gracias. Buenas noches, mi nombre es Luis Vargas, soy estudiante de Marketing Digital y me gusta mucho el tema de neuroventas. Hubo unos temas que concordé mucho con ustedes y otros que, pues, desde mi perspectiva, los quiero contrarrestar, con todo el respeto. Hablaron sobre TikTok y hablaron sobre el tema que las personas están mirando de una plataforma a otra por evadir la publicidad. De mi perspectiva personal, no es por eso. Yo creo que las personas también se están empoderando para crear su propio contenido. Y creo que ahora en el marketing hay todo un tema central en el usuario, en que en el usuario también está generando su propio contenido y hay que ponerle cuidado a ese usuario porque los usuarios cada vez tienen más voz, tienen más personas, comparten y esa opinión y esa relevancia hay que tenerla en cuenta. Entonces, pues quería compartir también eso, que no es que las personas cambien de una plataforma a otra porque la publicidad, me están siguiendo, no es eso, es que también ellos están creando contenido y hay que, no sé, buscar la forma de cómo ese contenido asociarlo con las marcas e incluso pues potenciarlo, si es un contenido que es interesante. Tengo otro aporte que quería comentarles sobre, bueno, eso para el señor Juan Camilo. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Luis Vargas. Bueno, Luis, creo que es valioso su comentario, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está en Instagram? Sí, señor. Ok. ¿Usted crea contenido en Instagram? No, señor. Ok. ¿Quién crea de ustedes contenido en Instagram? ¿Tú creas contenido en Instagram? ¿Ya estás en TikTok? ¿Creando contenido en TikTok? Ok.
Facebook también. ¿A cuál le inviertes más tiempo? Instagram le inviertes más tiempo hoy. Hoy. Migraste de Facebook a Instagram. ¿Por qué? Porque tu audiencia migró más hacia Instagram. O sea, lo que quiero hacerlo caer en cuenta, Luis, es que en todas las plataformas sociales, digamos que el eje ha sido el empoderamiento del usuario. Usted creaba contenido en Facebook, usted crea contenido en Instagram y ahora crea contenido en TikTok. Entonces, finalmente, el empoderamiento no es que finalmente la gente haya dejado de crear contenido en una u otra plataforma, sino que el caso tuyo, migró ella a crear contenido en Instagram porque las audiencias se fueron para Instagram. Entonces, yo creo que todas las redes sociales parten de una premisa y es el empoderamiento. O sea, lo que hay detrás de una red social es que a usted le dieron el poder para expresarse, para que usted creara contenido alrededor de los temas que para usted son importantes. Entonces, yo difiero un poquito, digamos, en lo que usted dice, porque al final de cuentas, todos los usuarios estamos en unas redes sociales porque nos identificamos con esa red social y porque en esa red social hemos encontrado que tenemos más afinidad que en otra. Entonces, yo sí creo que los usuarios van migrando y una de las variables sí es publicidad. O sea, es mi percepción. Usted dice, no, yo no creo que sea publicidad, y está bien, pero yo sí creo que la publicidad, como decía Juan Camilo hace un rato, a la gente le mama la publicidad. No hay nada que hacer, eso es una constante. Entonces, donde usted lo están atacando en forma permanente con publicidad, usted dice, no, y ahora se va para TikTok y allá no hay nada, pues finalmente todas las audiencias empezaron a migrar para allá. Pero hay mucho, aquí nos podemos quedar discutiendo alrededor del tema, pero yo creo que el punto de fondo es, todas las redes sociales parten del empoderamiento, todas. Y las que tienen mayor éxito es donde usted realmente siente que tiene más poder. Muchas gracias. ¿Tiene algo adicional? Que me generó pues el tema sobre SEO y sobre palabras claves. Bueno, según lo que yo tengo entendido es que fácil, Google llega y pregunta como, bueno, ¿cuándo está usted dispuesto a pagar y su contenido es relevante? Y usted decía que, bueno, y me parece muy interesante lo que usted dice sobre el tema que pues Google se está quedando con gran parte del negocio porque pagamos por costo de clic, por visualización, por impresiones, por formularios, todo un tema de medición. Entonces, ¿cómo contrarrestar esto con contenido orgánico? ¿O cuál es la forma? Porque de una forma u otra siempre toca pagar para tener el posicionamiento. Entonces, pues, mencionaste el tema, pero no vi como esa contraparte, cómo se puede atacar. Es que la respuesta es mucho más larga que lo que podemos hablar acá. Si usted quiere, lo invito, en el blog de We Are Content, yo tengo la explicación matemática, porque me inventé un modelito matemático para eso. Para que usted cuando vaya a crear contenido, se llama el ROI, R-O-I, el ROI del marketing de contenidos. Búsquelo y ahí está la explicación matemática para que usted sepa cómo hacerlo. Y ahí es muy simple. Lo que pasa es que pues, no tenemos el tiempo ahorita para explicarlo. Pero busque ROI del marketing de contenidos y va a encontrar un modelito matemático donde usted puede a partir de eso definir si vale la pena o no crear contenido y ahí va a entender todo el proceso. Y el segundo, con el tema del SEO. El tema del SEO, ¿todos saben qué es SEO? Bueno, a los que se quedaron callados, SEO quiere decir Search Engine Optimization, básicamente es como lograr indexar el contenido para estar en las primeras posiciones digamos, indexa es que entra en la base de datos de Google y posiciona es que logra llegar a las primeras posiciones en los resultados de búsqueda. Entonces, ahí también en el blog de We Are Content hay una explicación de cómo tiene que crear el contenido para que el contenido indexe. Hay más o menos 16 variables que usted tiene que considerar cuando cree contenido para que ese contenido quede bien hecho y los buscadores lo entiendan. Perdón, ¿no? Tengo muchas dudas y aprovecho este espacio para preguntarles a todos, porque pues cada uno me aportó de una manera diferente algo y es interesante poder conversar con ustedes. Prometo ya soltar el micrófono para que todos puedan participar también. Bueno, hablaban también sobre el tema sobre publicidad nativa, bueno, sobre publicidad invasiva, que es súper molesto, un anuncio en YouTube y cosas así. Y esa pregunta es para el contenido del Reddit, es sobre el tema de cómo se hace publicidad nativa realmente, porque yo he buscado por internet qué herramientas para hacer publicidad nativa,
¿Por qué me parece interesante la publicidad nativa? Pongo un ejemplo rápidamente. Esta semana yo estaba leyendo sobre en qué consiste la publicidad nativa y cómo hacer publicidad nativa, y me di cuenta que Netflix no hace mucho, cuando lanzó una serie que se llama Orange, que trata sobre personas que están en la cárcel, ellos hicieron una publicidad diferente, y es que ahí viene el real contenido, o sea, lo que la gente realmente estaba interesada en el contenido, que es, ellos hicieron todo un artículo en el New York Times. Venga, le explico. Pues. Tranquilo. Y de hecho tiene mucho que ver con lo que usted dijo antes, ¿sí? Con lo que dijo la primera vez de la opinión sobre que la gente no migra por la publicidad, sino porque la gente produce contenido. Cierto, la gente cada vez más produce contenido y esa es la naturaleza de las redes sociales. Hoy cualquier persona con un celular se puede volver influenciador. Claro, no es tan fácil como eso, hay que generar buen contenido. Yo creo que hay tipos de influenciadores. Está el influenciador que influencia y el influenciador que toma fotos y ya sale y hace bobadas y que un poco es como pornomiseria, como ríanse de mí y tiene un montón de seguidores porque la gente se está riendo de él y no porque realmente sea una autoridad en el tema, ¿sí? Pero en teoría mucha gente se logra volver influenciadora. Hay un reto con eso y vuelvo y digo, es que una cosa es generar contenido y otra cosa es generar contenido de una marca, ¿sí? Y claro, hay gente que se vuelve una marca. Es muy fácil. No es tan fácil, no quiero demeritar el trabajo de los influenciadores, pero una cosa es volverse un youtuber de 40 y volverse una marca de contenido brutal como la de Daniel Samper, ¿sí? Que hace conferencias, charlas, ahora montó una escuela, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo puede hacer cualquier persona que tenga una pasión. Cualquier persona que tenga una pasión se puede volver influenciadora. El problema es hacer contenido de marcas. El problema es que Daniel Samper logre ser lo suficientemente inteligente como para meter una marca y no tirarse el canal. ¿A cuántos de ustedes les pasa que el influenciador se volvió una serie de telemarketing? ¿Sí? Entonces cada post es un producto distinto y es un telemarketing. Eso tiene que ver con la publicidad nativa. Las marcas nos tiramos esta vaina. Las marcas tenemos la tendencia a tirarnos eso y por eso la gente se va también de las redes sociales o deja de seguir un influenciador porque dice, no, pues es que esto es como ver televentas. ¿Sí? Entonces, la pregunta que comienzan a tener las marcas es, ¿cómo entro en esta conversación para ser interesante? De dos maneras, o yo genero mi contenido propio y soy lo suficientemente interesante y genero temas de conversación como para que mis posts no sean siempre tratar de vender un producto, sino educar a mi comunidad, generar un vínculo con mi comunidad y que no sea vender, o busco un influenciador o un medio de comunicación. Hoy la competencia de los medios de comunicación son los influenciadores, ¿sí? Porque la gente tiene que decidir o si yo pauto en el tiempo o pauto con este influenciador. Y la mejor manera de hacerlo es con el brand. A mí el Native Advertising tiene sus temas, yo prefiero hablar de branded content. Es cómo hago contenido que sea patrocinado por una marca, pero que viva en un medio de comunicación. El caso de Orange is the New Black es muy famoso porque fue un caso en donde en vez de hablar del programa de Orange is the New Black, hicieron en el New York Times un reportaje sobre el problema del sistema carcelario de mujeres en Estados Unidos. La gente leería igualmente el contenido así no estuviera patrocinado por la marca. Entonces, la manera de hacer Native Advertising es cómo yo puedo entrar a hacer una cooperación con el medio de comunicación. Entiéndase medio de comunicación, un noticiero o un influenciador. De tal manera que ese contenido le contribuya a los dos. Y la manera de generar un contenido que le contribuya a los dos y que no mate el canal es que yo no le pida al influenciador como, porque esa es la típica, ¿no? Es que tú eres influenciadora, tú sabes del tema, conoces tu audiencia. Otros hacen Native Advertising de cooperación con el medio de comunicación. Y la clave ahí es entender cómo construimos contenido. Nosotros ahorita con Lenovo y con Vida Pública son unos generadores de contenido brutales. Y Lenovo es un cliente nuestro, lo hicimos, pues estamos en una cooperación con ellos y uno de los retos fue cómo hacemos que la marca entre sin que parezca tan comercial de televisión y no le tiremos el canal a Vida Pública. Y ahí va uno experimentando con eso para hacer ese Native Advertising. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ya para finalizar, algo pequeño. No deberíamos como rotar. Eso, si no le pasa como lo de las marcas, que acapara y acapara y... El tema de neuroventas, ¿ustedes no lo han incluido en marketing digital? Porque creo que es importante analizar la audiencia antes de crear el contenido. Y con eso termino. Gracias.
definitivamente si uno quiere ser relevante para la audiencia, tiene que entender a la audiencia y uno tiene que, nosotros además de medir, antes de producir el contenido, nos sentamos a estudiar a la gente, a ver a quién le queremos llegar. Y eso, ahí sí la cuña de antropólogo, pues hay métodos de investigación social cualitativa que permiten hacer eso, desde preguntas de profundidad, focus group o observación participante, y es vaya y mire sus clientes qué es lo que quieren saber. Ya no lo oigo. Depende, pero esos formatos de métodos de investigación social también ayudan a entender un poquito más cuál es el contenido que la gente quiere oír. Hola, buenas noches. Mi nombre es John Jairo Ortega, yo trabajo como editor en una empresa de diseño publicitario y digamos que hemos como terminado como una agencia de contenidos, vamos como en esa tarea, y yo soy como el responsable de planear esos contenidos. Y lo mío no es una pregunta, sino más es como una preocupación, y la preocupación me gustaría que me ayudara con eso Juan Carlos, que hace un momento se refería al tema del contenido, con generar contenido que no sea para las plataformas, sino que sea un contenido para la marca, sea un contenido propio. Una de mis grandes preocupaciones es que los contenidos están tremendamente marcados por las tendencias, y las tendencias son efímeras, ¿sí? Entonces, ayer había una tendencia que era Vicky Dávila, hoy hay una tendencia que es Aida Merlano, mañana hay una tendencia que es declaraciones de renta. Entonces, de alguna manera siento que dentro del trabajo que estoy haciendo, pues un poco incipiente y como en el aprendizaje, siento que de alguna manera terminamos siendo como esclavos de las tendencias. Entonces, no sé cómo es ese tema de generar un contenido que realmente sea para la marca, que sea trascendente y que sea de valor en el tiempo cuando todo pasa tan rápido. La respuesta está en dos tipos de contenido. El contenido llamado evergreen y el contenido estacional. Las marcas idealmente deben producir 90% del contenido debe ser evergreen, es decir, que no muere en el tiempo, ya les voy a poner un ejemplo, y solo el 10% del contenido estacional. Si usted lo que quiere como marca es crear contenido estacional, que es el contenido de tendencias, está en la olla, porque finalmente es contenido que hoy tiene vigencia y mañana ya pierde su vigencia. Voy a poner el ejemplo, con lo que usted acaba de decir, el caso de el lenguaje tan lindo que tiene Vicky Dávila, pues obviamente la gente entra a Google, busca Vicky Dávila, lenguaje maravilloso, y hoy fue un éxito y logró traer una audiencia maravillosa, pero mañana murió. El caso del empoderamiento femenino, si usted entra y ve que tiene 5.000 búsquedas promedio mensual de empoderamiento femenino, y usted crea una buena pieza de contenido con todo lo que ha mencionado Daniel, pues finalmente esa pieza de contenido nunca va a parar de tener tráfico orgánico. Entonces, lo que usted tiene que concentrarse es en hacer la menor cantidad posible de tráfico de contenido estacional y crear la mayor cantidad de contenido evergreen. Ahí es donde está el éxito de una buena estrategia de content marketing. ¿Sí? Buenas noches. Mi nombre es John Vázquez, soy director de una agencia de relaciones públicas, se llama High Results, y mi pregunta es la siguiente: bajo el contexto del cual ustedes han hablado, del tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿cómo ven el negocio de las relaciones públicas, este tema de relacionamiento que hay de agencias hacia medios de comunicación? Y ligado a esto, ¿cómo una estrategia de PR se puede encauzar o ligar a estrategias de marketing digital? Y me encantaría saber la opinión de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A ver, yo creo que las agencias de PR tienen definitivamente que cambiar. Yo no sé si todos saben cómo funciona una agencia de PR, y es que un cliente contrata a la agencia para que le saque, sobre todo, lo que pasa es que puedo ser un poco duro con usted con mi posición, y es que lo contratan para que cada vez que hay una noticia alrededor de la marca, entonces esa noticia la coloquen en todos los periódicos, diarios, todos los medios posibles, y básicamente crean un comunicado de prensa, y ese comunicado de prensa lo distribuyen y empieza a rogarle usted para los periodistas para que los periodistas le publiquen eso. Entonces ahí tiene el primer problema, los periodistas ya no le paran bolas a las agencias de relaciones públicas, según lo que yo he percibido, y entonces
pues si el eje de una agencia de relaciones públicas o de comunicación está en eso, pues tienen que replantearse completamente. ¿A dónde va entonces el nuevo modelo? Y definitivamente creo que el nuevo modelo tiene que ser que las agencias tienen que aprender a crear contenido relevante e interesante para las audiencias de las marcas. Porque si no hacen eso, finalmente no van a poder seguir siendo relevantes y no van a poder seguir contabilizando el centímetro por columna y al final del mes pasar el reporte de cuánto la marca se ahorró por los o por lo que sacaron los periodistas. Entonces yo sí creo que las agencias de relaciones públicas tienen un reto ahora realmente importante y tienen que aprender a crear contenido de valor para los usuarios y no para las marcas. Y ahí es donde yo creo que viene el gran reto que tienen que prepararse. Y van a tener que aprender de estrategias digitales, y van a tener que aprender de SEO, y van a tener que aprender de todo lo que de una u otra forma nosotros hemos venido haciendo. Sí, yo creo que una de las principales tareas que tiene una agencia de PR es controlar la narrativa. ¿Cierto? Tiene que definir o controlar la narrativa alrededor de los territorios estratégicos que tiene su cliente. Y la narrativa se controla alrededor del contenido. ¿No? Hay un TED de una mujer en África, se llama Chimamanda, ¿cierto? Que ella básicamente lo que dice es la historia que uno cree y que uno ve de las personas se construye alrededor del contenido. Y ustedes desde el PR están construyendo la historia de la marca, por lo menos a nivel corporativo. Entonces, en la medida que ustedes sean capaces de controlar la narrativa, creando las historias que sean como relevantes, pues la oportunidad es enorme. Sí, ese sería mi... Bueno, mi perspectiva con respecto a las agencias de PR es que nos las estamos, desde mi punto de vista de agencia de influencer marketing, nos las estamos encontrando ahora en todas partes de las agencias de PR. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la agencia de PR está haciendo influencer marketing. O sea, hoy en día casi que mis principales competidores son las agencias de PR tradicionales. Entonces yo voy a cualquier licitación con cualquiera de mis clientes y estoy con Babel, con Datis, con Burson, con etcétera, todas las agencias de PR. ¿Por qué? Porque les está tocando reinventarse. De hecho, hay muchos de nuestros clientes, y eso es mi perspectiva, lo que me ha tocado, me están diciendo, yo tenía mi agencia de PR tradicional y lo que nos estamos dando cuenta es que ya no nos ofrece todo lo que queremos. Y cuando veo el presupuesto que le quiero asignar a la agencia de influencer marketing versus la agencia de PR tradicional, le invierto mucho más a influencer marketing. Porque usted como agencia de influencer marketing nos ofrece PR tradicional. Entonces siento que esa es mi perspectiva, como lo que estoy viendo, que está habiendo un shifting como en lo que ofrece una agencia de PR, y tanto así que nos estamos cruzando en todas las licitaciones. Mi competencia principal casi que se volvieron las agencias de PR. Y tanto así que empresas como Goldfish estamos empezando a ofrecer PR para hacer estrategias mucho más 360 y poder generar nuestros contenidos no solo con los influenciadores, sino en medios tradicionales, generar golpes de opinión, ¿no? que sean estrategias mucho más holísticas. Yo siempre creí, desde que empezamos con El Rey, que nuestras grandes competidoras iban a ser las agencias de PR. Porque las agencias de PR tenían la responsabilidad de generar contenidos e información lo suficientemente interesante como para que un medio de comunicación quisiera utilizarlo sin que pagaran uno con publicidad. Era como lo más parecido a un branded content o a un content marketing, etcétera, etcétera. Y no pasó. No pasó. Y me parece muy raro porque pues a la larga las agencias de PR son las que controlan la narrativa, hay un tema de cómo encontrar canales no pagos para poder crecer, SEO, etcétera, etcétera. Y creo que se quedaron un poco en cómo logro un espacio en el medio de comunicación tradicional. Y ahora los medios de comunicación no son solamente el tiempo, es el youtuber. ¿Sí? Y cómo yo genero un PR con un equipo de youtubers. Por eso, claro, tiene todo el sentido. A nosotros nos ha pasado algo parecido, pero no con las de PR, sino con las de publicidad, que es un poco... Todo está migrando a contenido, todo está migrando a digital, entonces ya la ATL o la creatividad tradicional se me queda corta. Entonces más bien ustedes no nos ayudan con ese piecito, cuando uno era el piecito. Entonces creo que
sí es importante que ustedes como que se pongan las pilas en ese sentido, porque ya los canales no son los mismos. La necesidad de generar contenido implica cómo yo genero historias o cómo yo genero algo que sea relevante y cómo busco yo esos medios para distribuir. Y creo que en medio de todo, de alguna manera todos sí le estamos pisando los cables a las de PR, y las de PR les ha faltado un poquito como ponerse las pilas con eso cuando tenían todo el potencial. Yo creo que nos quedamos cortos, perdón lo poquito porque este tema es bastante extenso, pero por tiempo ya tenemos que dejar hasta aquí. Para que continúe esta historia, los invitamos a que en redes sociales dejen también sus preguntas. Desde luego ellos las van a ver porque esto queda allí registrado en Facebook Live, en MDA Latam. Síganos, búsquenos, estudien y conozcan un poco más de este tema. Gracias Daniel, gracias Natalia, gracias Juan. Gracias a todos ustedes por asistir. Y desde luego a WeWork por prestarnos este espacio, a Luis por sus 5 preguntas y a toda la gente porque a pesar de la lluvia y el paro y se nos superó el aforo, asistieron a este espacio. Muchas gracias, buenas noches.